Hay rupturas que duelen mucho, rupturas que cuesta asimilar, rupturas que nadie entiende y cuestionan por qué se producen. Sin embargo, pese a que mucha gente coincide en que la ruptura entre Ferrero y Carlos Alcaraz es muy prematura y precipitada, cada día que pasa la veo como una ruptura muy positiva para ambas partes. Mucha gente cree que Alcaraz no ha sido justo con Ferrero. Otros creen que Ferrero ha sido demasiado estricto con el propio Carlos. Sea como fuere, el éxito de esta pareja ha sido incuestionable, innegable. Ha sido en definitiva la mejor decisión para ambos, tanto para la carrera tenística de Carlos Alcaraz como para la experiencia de Juan Carlos Ferrero como entrenador. Pero la gente todavía se pregunta cómo se ha podido separar este binomio. ¿Por qué justo en el mejor momento de ambos? ¿Qué ha sucedido para que haya sido tan prematuro? Y lo cierto es que, tras las declaraciones que ha realizado Juan Carlos Ferrero, quizás sí que ha sido la mejor decisión que han podido tomar ambos. Juan Carlos ya ha expresado que está muy dolido por cómo se ha producido esta ruptura, sin negociaciones, sin explicaciones y sin una conversación con el propio Carlos. Alcaraz, por su parte, ha decidido olvidarse rápido de su entrenador y concentrarse en nuestra temporada con Samu López, su actual entrenador y que pertenece curiosamente a la academia de Juan Carlos Ferrero. Es por eso que todos estos días nos hemos fijado única y exclusivamente en lo que tenían que decir las dos partes implicadas, en lo que tenían que decir tanto Carlos Alcaraz como Juan Carlos Ferrero sobre su ruptura. Y aunque Carlos Alcaraz todavía no ha hablado públicamente, Juan Carlos sí que lo ha hecho. Ha concedido varias entrevistas donde no ha querido dejar en mal lugar al propio Carlos, donde ha dicho que su relación con el tenista murciano es muy buena, pero sí ha lanzado un mensaje ya no solo controvertido al entorno del propio Carlos Alcaraz, sino también a su actual entrenador, Samu López. Y en el vídeo de hoy lo vamos a analizar. Pero antes de empezar, es muy importante, como os digo siempre, que si eres un amante del tenis y te gusta toda la información que estoy publicando sobre Carlos Alcaraz, le des un buen like a este vídeo, te suscribas para no perderte ninguno de mis vídeos que vamos a seguir publicando a lo largo de este 2026 y sobre todo me comentes qué te han parecido estas declaraciones de Juan Carlos Ferrero sobre Samu López que no le habíamos prestado mucha atención estos días. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Diciembre de 2024. Carlos Alcaraz gana Wimbledon y gana Roland Garros. Sin embargo, el final del tenista murciano en esta temporada no es del todo buena, ya que su eliminación prematura en el US Open deja entrever que la relación personal y profesional con Juan Carlos Ferrero no atraviesa su mejor momento. El entorno de Carlos Alcaraz, en palabras del canal Punto de Break de YouTube, dice que tiene decidido prescindir de Juan Carlos Ferrero y buscar un acuerdo con un nuevo entrenador para la próxima temporada. Ese nuevo entrenador va a ser Andy Murray. Sin embargo, Alcaraz decide frenarlo todo y seguir con Ferrero un año más. Aunque eso sí, ambos toman una decisión: introducir un segundo entrenador para la temporada 2025. Ese segundo entrenador es Samu López, mano derecha de Juan Carlos Ferrero en la academia del extenista de Villena, que consta con una gran experiencia, ya no solo entrenando a los chavales de esa academia, sino siendo el entrenador principal en una etapa de su vida tenística de Pablo Carreño. La prensa, incrédula de este movimiento, considera pues que se realiza porque debe haber diferentes discusiones entre Ferrero y Carlos Alcaraz y entre el propio entrenador y el entorno de Carlitos, lo cual pues demuestra que quizá la relación no es tan buena como todos pensábamos. Esta incorporación de Samu López lo que provoca es que al final Carlos Alcaraz tenga
un segundo entrenador o un coentrenador en los torneos a los que acuda tanto Juan Carlos Ferrero como el propio Samu, mientras que en aquellos torneos que Carlos Alcaraz vaya a disputar y no vaya a acudir Juan Carlos Ferrero, pues Samu López será el entrenador principal de Carlitos. La temporada 2025, como todos sabemos, no arranca nada bien para Carlos Alcaraz, ya que a la prematura eliminación en cuartos de final del Open de Australia frente a Novak Djokovic, pues le acompañan una serie de resultados bastante malos para el tenista murciano, en especial esa prematura eliminación en el Miami Open, que obliga a Carlos a tomarse unas vacaciones pues para recuperarse mentalmente. Esto no está bien visto ni por parte del propio Juan Carlos Ferrero ni por parte de la opinión pública, que considera pues que Carlos Alcaraz debe volver rápidamente a la academia para entrenar y recuperar su mejor nivel. Sin embargo, después de este mal inicio de temporada, Carlos Alcaraz apunta a su próximo objetivo, el torneo de Rotterdam. Este torneo se disputa en unas condiciones que no le favorecen nada al tenista murciano y justo no cuenta tampoco con la ayuda de su principal entrenador, Juan Carlos Ferrero. Por lo tanto, debuta, por así decir, Samu López como el principal entrenador de Carlos Alcaraz en esta semana y en los diferentes partidos que disputa Carlitos se puede apreciar cómo transmite desde la calma y la serenidad muchos mensajes más positivos a Carlos, en un tono totalmente diferente a los que realiza Juan Carlos Ferrero. El resultado de esta experiencia de Samu López como primer entrenador de Carlos Alcaraz, inmejorable, sobresaliente. Alcaraz logra ganar el torneo de Rotterdam, que le va a permitir afrontar con una mayor seguridad y confianza la gira de tierra. Después de este torneo, Carlos Alcaraz hace una gira de tierra impecable, como todos sabemos, ganando en Montecarlo, perdiendo la final por lesión del Conde de Gonó y ausentándose del torneo de Madrid, y ganando en la final de Roma a Yannick Sinner, para posteriormente realizar una batalla monumental e histórica contra el propio Sinner en la final de Roland Garros y ganarle en 5 sets en un partido que pasa a los anales de la historia del tenis. La gira de hierba pues también se presenta como una gran oportunidad para Carlos Alcaraz de poder seguir ganando títulos, logra conquistar Queens y en la final de Wimbledon sucumbe nuevamente ante el propio Sinner. Sin embargo, pues después logra ganar torneos, logra ganar sobre todo otro Grand Slam como es el US Open de Estados Unidos, lo cual demuestra pues que al final la incorporación de Samu López en este año 2025 ha sido más que positiva, ya no solo para Carlos Alcaraz, sino para el propio Juan Carlos Ferrero. Y es que el equipo técnico que dirigía el propio Ferrero junto con la ayuda de Samu, pues logra un año totalmente sobresaliente, ya que el propio Carlos gana 8 títulos ATP, incluyendo los mencionados Roland Garros y US Open, y recuperando así el número 1 mundial. Además, por otro lado, pues tanto Juan Carlos Ferrero como Samu López son premiados como entrenadores del año en los premios de la ATP. Esto demuestra pues cómo Samu López fue asumiendo responsabilidades de entrenador principal en varios torneos durante la temporada de Carlitos, y el propio Carlos Alcaraz pues respondió con victorias importantes bajo su tutela, lo cual estaba demostrando pues que esa incorporación que se realizó en diciembre de 2024 fue totalmente fructífera para ambos. Sin embargo, todo cambia el 17 de diciembre de 2025, cuando Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero deciden comunicar que separan sus caminos, y es en ese preciso instante cuando el propio Carlos Alcaraz decide que sea Samu López quien pasa a ser su primer entrenador
en un movimiento pues que muchos ven como algo lógico, otros como inexplicable y otros como que creen que es una traición de Samu al propio Juan Carlos Ferrero. Los días van pasando, nadie habla, todo el mundo hace conjeturas sobre lo que ha podido pasar para que se haya roto esta relación y finalmente cuando Juan Carlos Ferrero decide realizar una serie de entrevistas, pues protege de alguna manera su relación con Carlos Alcaraz y apunta sobre todo al entorno y a esa negociación que fracasa, ya que el propio Ferrero pues afirma que no va a aceptar ese contrato con algunas cláusulas que no respetan sus valores. Sin embargo, nadie se fija o nadie se da cuenta, ¿no?, de que cuando a Juan Carlos Ferrero le preguntan sobre su relación con Samu López y sobre la decisión que ha tomado Carlos Alcaraz de seguir con Samu como su primer entrenador, pues Juan Carlos hace algunas declaraciones por lo menos peculiares. Esto es lo que dice el exentrenador del tenista murciano sobre su relación con el propio Samu. Yo quiero que siga siendo igual. Desde que yo tenía 10 años estuvo conmigo. Ha sido mi entrenador. He entrenado con él y ahora ha sido parte del mismo equipo y ha trabajado muy bien. A mí me gustaría que siguiera de la misma manera. Al principio cuesta un poquito aceptar que una de tus personas más cercanas se quede en el equipo, pero hay que asimilarlo. Tomará un poquito de tiempo y a partir de ahí seguirá todo bien. La verdad es que las declaraciones que aquí realiza Juan Carlos Ferrero son un tanto extrañas, ¿no? Porque da lugar a entender como que le ha traicionado, por así decir, Samu López continuando con Carlos Alcaraz después de que de todo lo que ha hecho Juan Carlos Ferrero por el propio Samu. Final Ferrero considera que Samu es una persona de su confianza, ya que ha estado con él toda la vida, desde el inicio de la academia que construye el propio Juan Carlos Ferrero, y cree, pues, de alguna manera yo creo que Samu López no tenía que haber aceptado quizás ese trabajo y haber continuado con Juan Carlos en la academia. Al menos esa es la sensación que me transmite a mí estas declaraciones de Juan Carlos Ferrero, que como he dicho no le habíamos prestado especial atención y quizás también pues son bastante sorprendentes, ¿no? Por el hecho de cómo deja o cómo es la relación actual del propio Juan Carlos Ferrero con el actual entrenador de Carlos Alcaraz. También Juan Carlos Ferrero ha querido recalcar, ¿no?, pues que Samu López tiene bastante experiencia, ¿no?, para estar ahora mismo él como entrenador principal de Carlos Alcaraz y que quizá cuando pase un tiempo lleve muchas semanas seguidas con muchos torneos sin descansar, pues considere que tenga que entrar un entrenador. Juan Carlos también ha afirmado pues que Samu López irá a todos los torneos junto con el resto del staff de Carlos Alcaraz y que cuando necesita algo de ayuda supone que también viajará su hermano. Es decir, aquí lo que está demostrando Juan Carlos Ferrero es que su relación con Samu López ahora mismo no existe, o por lo menos no han hablado después de esta ruptura de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Y a mí por lo que me da a entender es que quizá Juan Carlos está bastante resignado, bastante sorprendido con que Samu López haya decidido continuar con Carlos Alcaraz, dejando un poco de lado, ¿no?, esa relación que tenía el propio Samu con Juan Carlos Ferrero. O sea, para mí son bastante sorprendentes, como he dicho, estas declaraciones, por el simple hecho de que yo creo que Juan Carlos Ferrero sí que puede llegar a aceptar en el tiempo que Samu López sea entrenador del propio Carlos Alcaraz, que Samu López al final también esté en condiciones o quiera probar esa experiencia de ser el entrenador del número uno del mundo, pero que quizás igual no era el mejor momento ahora por el hecho de que al final él había roto con el propio Carlos Alcaraz. Igual yo creo que lo puede considerar como una especie de pequeña traición por parte de Samu a Juan Carlos Ferrero. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte,
deja un buen like y coméntame qué te ha parecido estas declaraciones que por lo menos para mí han sido sorprendentes de Juan Carlos Ferrero sobre Samu López en los comentarios, ya que ahí os iré respondiendo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.